¿Qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a Actualidad iPhone. Espero que hayáis tenido un buen verano, hemos vuelto con las pilas recargadas y con todo preparado para el lanzamiento del nuevo iPhone 15 que tendrá lugar el próximo día 12 de septiembre aquí a las 7 horas española, a las 10 en Cupertino. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa y sí que vamos a hablar de iOS 17. Y es que vamos a hablar de algunas de las novedades que estarán presentes en CarPlay. Apple CarPlay, ya sabéis, es la adaptación de iOS que se muestra en la pantalla de nuestros vehículos y te vamos a enseñar un montón de consejos para que puedas exprimir al máximo todo el funcionamiento de Apple CarPlay. Así que quédate con nosotros porque vamos allá con el vídeo. Vamos a centrarnos en primer lugar en todas las personalizaciones que podemos llevar a cabo. Primero desde el iPhone y luego le echamos un vistazo a cuáles son su traducción directamente en la pantalla de Apple CarPlay. En este caso nos venimos aquí a la sección de ajustes y navegamos hasta General. Cuando estamos en General vemos que aquí tenemos la opción CarPlay y tenemos los vehículos que tenemos conectados a nuestro dispositivo Apple CarPlay. En este caso elegimos el primero, que es este modelo, y vamos a pulsar en la opción Personalizar. ¿Qué nos va a permitir la opción de personalizar? Pues nos va a permitir alternar el orden de las aplicaciones que se muestran en Apple CarPlay e incluso eliminar, por si por ejemplo no quisiéramos que se mostrara el calendario en Apple CarPlay, pues lo podemos eliminar y añadir, como estáis observando, de un instante. Nos aparece aquí también siempre la aplicación que sería la del vehículo, la que nos permite volver atrás en el vehículo. Por ejemplo, si volvemos aquí a la otra opción, a la de Uconnect, vemos que no vamos a encontrar aplicación del vehículo y esto va a depender mucho de cuál es el vehículo que tenemos conectado. En este caso sí que tenemos la aplicación propietaria de Cupra. Así que tenemos el Ahora Suena y el resto de opciones. Como ya sabéis, para ello simplemente tenemos que dirigirnos a la aplicación que busquemos en concreto. Vamos a elegir, por ejemplo, WhatsApp y tenemos aquí algunas opciones de notificaciones y una de ellas es la de mostrar en CarPlay. Esto quiere decir que si elegimos la opción de mostrar en CarPlay se nos van a mostrar las notificaciones en nuestro vehículo cuando estemos utilizándolo. También lo podemos desactivar así en un instante y así podemos hacer que no se muestren. Y ahora nos vamos a ir a lo más importante quizás de toda esta personalización de Apple CarPlay. Y hablamos evidentemente del modo de conducción. Si nos venimos aquí a ajustes y vamos a navegar hasta los distintos modos de concentración disponibles que suelen estar aquí en la parte superior, modos de concentración, vemos que tenemos aquí el modo de conducción. Si no lo tuviéramos, pulsamos arriba y añadimos el modo de conducción, ¿vale? Pero si lo tenemos, simplemente pulsamos. ¿Y qué vamos a poder hacer ahora? Vamos a poder elegir personas, silenciar las notificaciones de X personas o permitir las notificaciones de X personas. Aquí tenemos un ejemplo y simplemente pues las añadimos y vamos a poder interactuar con ellas, como vemos ahí. Vamos a poder permitir las llamadas de todo el mundo, solo las personas permitidas, de los favoritos o solo los contactos e incluso permitir las llamadas repetidas. Esto hace que el modo este de conducción se muestre así en nuestro iPhone cuando está activado, pero lo más importante, que por cierto podemos personalizar las pantallas, elegir tanto la pantalla de bloqueo como lo que queremos que se muestre, pero lo más importante es que al conducir se puede activar o bien cuando nos conectamos al Bluetooth del coche, o bien de forma automática, o bien de forma manual, o que cuando conectamos CarPlay directamente se active este modo de conducción, que es quizás la función más importante de Apple CarPlay. Vamos a hablar un poco de la poca personalización que tenemos disponibles dentro de Apple CarPlay. Empezamos con este botón de aquí, de esta parte, o si deslizamos a la izquierda, observamos que se nos muestra el mapa de nuestra ubicación y observamos que se nos muestra también tanto el acceso rápido a los ajustes de la ubicación y del GPS como el Ahora Suena. Y aquí tenemos diversas aplicaciones que no estamos acostumbrados a ver en el dispositivo móvil, en este caso la de nuestro vehículo, Ahora Suena y los ajustes. ¿De qué va a depender la disposición de estas aplicaciones? Como hemos dicho, de el ajuste que tengamos predeterminado en nuestro iPhone. Y ahora vamos allá con aquello que se puede personalizar directamente
desde nuestro dispositivo. Y es que tenemos, lo primero es que se active el modo conducción automáticamente cuando entramos con CarPlay. En este caso el modo conducción, como veis, se nos notificará ahí en la parte inferior. La otra opción que tenemos de personalización es elegir si queremos que el modo oscuro se active únicamente en función de los ajustes de iluminación del vehículo o queremos siempre tenerlo oscuro, o para más INRI dejar siempre los mapas oscuros. Como veis, podemos dejar siempre los mapas oscuros y nos volvemos automáticos. En mi caso yo prefiero que sea automático y que cambie en función de las necesidades del vehículo. Y por último, el fondo de pantalla. Con iOS 17 tenemos 3 fondos de pantalla más, pero estos son los poquitos fondos de pantalla que nos permite ajustar Apple CarPlay de forma predeterminada, ¿vale? Podemos elegir si queremos ver o no la carátula del álbum y por último tener sugerencias en el panel. O enviar automáticamente los mensajes o mostrar las aplicaciones detrás de los avisos de Siri. Estas son las poquísimas capacidades de personalización que vamos a encontrar dentro de Apple CarPlay cuando se está ejecutando en nuestro vehículo. Esto ha sido todo lo que hemos querido contarte acerca de Apple CarPlay. Espero que hayas aprovechado al máximo todos nuestros trucos y consejos. Si no conocías alguno de ellos, pues mejor que mejor, porque ahora vas a poder utilizarlo como un auténtico profesional. Permanece atento tanto a nuestro canal de YouTube como a actualidadiphone.com, porque vamos a hablar mucho sobre las novedades que se esperan del iPhone 15, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Podemos confirmar en estos momentos que no tenemos la versión Ultra. Así que permanece atento porque te vamos a contar muchas más novedades y por supuesto, gracias por ver nuestro vídeo. Déjanos un like si te ha gustado y si tienes dudas a la caja de comentarios. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y además no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima.